El empresario miró a aquel anciano de ropas gastadas sentado en el asiento ejecutivo y explotó. ¡Saquen a este mendigo de mi lugar ahora! La tripulación corrió, los pasajeros se rieron, y el hombre simplemente bajó la cabeza en silencio. Creían que conocían a aquel señor de manos callosas y zapatos rotos, pero cuando la azafata volvió de la cabina y susurró algo al oído del empresario, su rostro palideció. Lo que ella reveló sobre aquel mendigo cayó al avión entero y lo cambió todo para siempre. Antonio Caballero Navarro, de 67 años, subía lentamente las escaleras del vuelo 447 de Aerosur. Cada escalón parecía pesar más que el anterior. El saco marrón que vestía tenía los codos tan desgastados que el forro interno quedaba a la vista. Manchas amarillentas en las axilas delataban años de uso sin reemplazo. El pantalón de vestir, que un día fuera negro, ahora exhibía un tono desvaído de gris sucio, con arrugas permanentes en las rodillas y una mancha de grasa resistente a la altura del muslo derecho. Los zapatos de cuero se agrietaban en los laterales, abriendo hendiduras por donde se veían los calcetines grises, remendados con hilo de diferente color. En las manos callosas, marcadas por cicatrices antiguas y manchas seniles, Antonio cargaba una maleta de viaje que parecía haber atravesado décadas. El cuero marrón estaba descolorido, las esquinas reforzadas con metal oxidado, el asa central remendada con alambre. Cuando la sostenía, sus dedos tocaban instintivamente una pequeña etiqueta de metal casi ilegible prendida al costado. El interior del avión olía a perfume caro y aire acondicionado nuevo. Antonio atravesó la cortina que separaba la clase ejecutiva, sintiendo las miradas clavarse en él como agujas. El pasillo era amplio, con butacas de cuero beige reclinable, espacio generoso entre los asientos, luz suave y dorada. Revisó la tarjeta de embarque con manos que temblaban levemente. 2A. Cuando encontró su asiento y comenzó a acomodarse, guardando la maleta debajo de la butaca delantera con cuidado, de quien protege un tesoro frágil, una voz cortante atravesó el silencio. Disculpe, señor, pero creo que se ha perdido. La clase económica está allá atrás. Antonio levantó los ojos y vio a Eduardo Figueroa San Pedro, de 42 años, de pie junto a la butaca 2B. El hombre usaba un traje italiano azul marino que fácilmente costaba 8.000 euros, una corbata de seda con detalles dorados, zapatos de cuero lustrados que reflejaban la luz del techo. En la muñeca izquierda, un Rolex Submariner de 85.000 euros. El cabello estaba perfectamente peinado con gel importado, la barba recién hecha en barbería de lujo esa misma mañana. Eduardo sonrió. Ese tipo de sonrisa que no alcanza los ojos, que existe solo para establecer jerarquía. Este es mi lugar, señor, respondió Antonio con voz suave, casi un susurro. Sus ojos castaños, hundidos y cansados, no demostraban desafío, solo intentaban explicar. ¿Su lugar? Eduardo soltó una carcajada alta, performática, que hizo que varias cabezas se giraran. Muestre el billete, porque esto tiene que ser un error del sistema. Antonio extendió la tarjeta de embarque. Sus manos temblaban más ahora. Eduardo arrancó el papel de los dedos del anciano con un movimiento brusco. Examinó con ojos entrecerrados, como quien analiza algo sospechoso. «Beatriz, Beatriz», comenzó a gritar, haciendo señas en el aire. «Hay un error grotesco aquí». La jefa de azafatas, Beatriz Santana Costa, de 29 años, con uniforme impecable y cabello recogido en moño perfecto, se acercó rápidamente por el pasillo. 6 años de experiencia en la compañía le habían enseñado a identificar problemas antes de que explotaran. «¿Qué sucedió, señor San Pedro? ¿Qué sucedió?». Eduardo señaló a Antonio como quien señala a una cucaracha. «Este mendigo está ocupando un asiento ejecutivo. Mire el estado de este hombre, mire esas ropas inmundas». Beatriz abrió la boca para responder, pero Eduardo no dio espacio.
Probablemente recogió este billete de la basura o está usando millas robadas. ¿Van a permitir que este tipo de gente se siente a mi lado? Los pasajeros alrededor comenzaron a murmurar. Valeria Drummond, de 38 años, esposa de un diputado federal, cubierta de joyas que sumaban fácilmente 200.000 euros, miraba a Antonio de arriba abajo con asco evidente. Dos ejecutivos en la fila de atrás tomaban fotos discretas con los celulares. Una pareja en la ventana comentaba en voz baja pero audible: ¿cómo consiguió ese asiento? Antonio apretó la maleta contra el pecho. No dijo nada, solo apretó. Señor San Pedro, por favor, vamos a resolver esto con calma, intentó Beatriz, pero su voz sonaba débil ante el volumen de Eduardo. ¿Calma? Pagué 4.500 euros por este billete, 4.500, y tengo que compartir oxígeno con alguien que claramente no tiene ni para comprar zapatos decentes. Valeria se pronunció desde la fila al lado, su voz estridente cortando el aire. Es un absurdo, una falta de respeto con quien paga caro por este servicio. Otros pasajeros comenzaron a estar de acuerdo. Un hombre de barba canosa movió la cabeza. Realmente hay estándares que deben mantenerse. Una mujer rubia murmuró a la amiga al lado. Ni siquiera debió haber pasado por seguridad con esa apariencia. Antonio intentó hablar, su voz baja casi perdiéndose en el murmullo. El billete fue comprado regularmente, ¿puedo? ¿Comprado con qué dinero? Eduardo lo interrumpió, inclinándose hacia adelante de forma intimidante. Claramente no tienes ni para comprarte ropa decente. ¿De dónde sacaste 4.500 euros? Alguien me lo dio de regalo, yo. ¡Regalo! Eduardo carcajeó nuevamente y ahora 5 personas reían con él. ¡Claro! Yo soy el Papa. Beatriz, ¿vas a hacer algo o voy a tener que resolver esto solo? Beatriz respiró hondo. Señor, ¿puedo ver su documento de identidad? Antonio, con movimientos lentos de quien carga el peso de muchos años, sacó del bolsillo interno del saco una cartera de cuero tan antigua que el cuero estaba casi transparente en los dobleces. De dentro retiró un documento de identidad emitido hacía décadas, la foto tan descolorida que apenas se reconocía el rostro. Mientras Beatriz examinaba, Eduardo continuaba su show. Debe ser falsificado también. Llamen al comandante, llamen a la Policía Federal, hagan algo antes de que este vagabundo robe algo. Fue cuando Antonio habló, y había algo en su voz, una firmeza sutil, un conocimiento antiguo. Joven, trabajé mucho tiempo con aviones. Sé que existen procedimientos para estas situaciones. Haga su trabajo. No tiene que tenerle miedo. Beatriz se detuvo. Miró el rostro cansado de Antonio. Había algo en aquellos ojos hundidos, algo que no combinaba con las ropas raídas, pero Eduardo estaba fuera de control ahora. Se levantó de la butaca con un movimiento brusco, gesticulando violentamente, su rostro rojo. Trabajaba con aviones. ¿Trabajaba con aviones? Claro, debía ser el tipo que limpiaba baños, debía ser el que tiraba la basura. Los pasajeros de la clase económica comenzaron a levantarse, estirando el cuello para ver el escándalo. Los celulares se levantaban, los videos comenzaban a grabarse. «Beatriz», tronó Eduardo, «o sacas a este vagabundo de aquí ahora, o yo mismo voy a arrastrarlo por el pasillo hasta la puerta de este avión». Valeria aplaudió. Literalmente aplaudió. Antonio no reaccionó. Se volvió hacia la ventana. A través de ella veía el Boeing 737-800 que lo había traído hasta allí, ahora detenido en el patio. El fuselaje blanco y azul brillando bajo el sol fuerte de las 10 de la mañana. Las alas extendidas. La puerta de la cabina cerrada. Una lágrima rodó lentamente por el rostro arrugado. No la limpió, solo la dejó rodar. Un adolescente sentado 3 filas atrás tiró de la manga del padre. «Papá, ¿por qué le están haciendo esto?» «Cállate, Gustavo, no te metas». Eduardo estaba poseído ahora, perdiendo completamente el control de cualquier barniz de civilidad que aún quedara. Gente como él debería pagar multa por entrar aquí.
¿Tienen noción de lo que es sentarse al lado de alguien que huele mal, que probablemente tiene enfermedades, que vino de la alcantarilla? Beatriz intentó nuevamente. Señor San Pedro, por favor, voy a consultar. ¡No! Gritó. ¿Vas a sacarlo ahora o voy a demandar a esta compañía por poner en riesgo la seguridad y el bienestar de los pasajeros? Fue cuando Antonio abrió la maleta. Sus manos, callosas y manchadas, abrieron los cierres antiguos con cuidado. De dentro, sacó un cuaderno encuadernado en cuero marrón, del tamaño de un libro pequeño. Las páginas estaban amarillentas, los bordes gastados por el tiempo y el uso constante. Comenzó a hojear lentamente. Eduardo se burló inmediatamente. «Miren, el mendigo tiene un diario, qué tierno. Debe haberlo robado de algún piloto de verdad para fingir que es importante». Valeria carcajeó alto. 3 otros pasajeros rieron junto. Antonio continuó hojeando. Páginas y páginas de registros manuscritos, fechas, rutas, números de vuelo, números de aeronaves, condiciones climáticas, horas de despegue y aterrizaje, anotaciones técnicas sobre instrumentos, procedimientos, emergencias. De dentro del cuaderno cayeron fotografías antiguas. Se deslizaron por el pasillo de alfombra beige. Eduardo pateó una de ellas con el zapato de cuero lustrado. Photoshop. Hoy en día cualquier loco hace montajes en la computadora. Pero algunos pasajeros recogieron las fotos. Una mostraba a un hombre más joven, tal vez de 30 años, en uniforme completo de piloto comandante, gorra con emblema dorado, 4 franjas en las hombreras. Sostenía un cartel: 10.000 horas de vuelo seguro. Otra foto mostraba al mismo hombre junto a autoridades, recibiendo una medalla. Otra, dentro de una cabina de mando, sonriendo a la cámara, mano en los controles. Otra, rodeado de jóvenes pilotos en formación, todos mirándolo con admiración. Una mujer ejecutiva de 45 años, llamada Patricia Méndez, tomó una de las fotos y sintió algo raro en el estómago. Ella voló en ese modelo de avión. Reconoció ese uniforme. Reconoció esas insignias. Beatriz recogió otra foto del suelo. En esta Antonio, más joven, de pie frente a un Boeing 767 con una placa, comandante del año 1997, Aerosur. El corazón de Beatriz casi se detuvo. Miró a Antonio, luego a la foto, luego a Antonio nuevamente. «Señor», su voz temblaba. «Señor, ¿es usted?» Pero antes de que pudiera terminar, Eduardo arrancó la foto de sus manos. «Tonterías, falsificaciones. Este hombre es un farsante». Patricia Méndez se levantó de su asiento. «Espere, espere un momento. Yo conozco esta foto. Yo conozco este uniforme. Yo...» Su voz falló. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Yo estaba en el vuelo 239, de Barcelona a Buenos Aires, en 2003. El avión se quedó en silencio absoluto. Hubo una falla de motor a 38.000 pies. El avión comenzó a caer. Todos gritábamos, los niños lloraban, las máscaras de oxígeno cayeron. Pensé que iba a morir. Todos pensábamos que íbamos a morir». Patricia caminó lentamente por el pasillo, lágrimas corriendo por su rostro perfectamente maquillado. Pero alguien en la cabina, alguien con manos firmes y corazón de acero, mantuvo la calma. Usó el otro motor. Encontró una pista de aterrizaje de emergencia en Sevilla. Aterrizó el avión en condiciones imposibles, sin hidráulica completa, con un motor muerto, en medio de una tormenta. Ella se detuvo frente a Antonio. 194 personas salieron vivas de aquel avión. 194. Incluida mi hija de 3 años, incluida yo. Patricia se arrodilló en el pasillo, delante de todos, delante de Eduardo, de Valeria, de los ejecutivos, de las cámaras de celular. Se arrodilló y tomó las manos callosas de Antonio entre las suyas. El nombre del comandante nunca fue revelado públicamente. La compañía aérea mantuvo todo en silencio por razones legales. Pero los sobrevivientes sabíamos. Sabíamos que alguien allá arriba había sacrificado todo.
Había usado cada onza de experiencia, cada segundo de entrenamiento, para salvarnos. Ella miró directamente a los ojos cansados de Antonio. «Es usted, ¿verdad? Es usted el comandante Caballero». Antonio no dijo nada. Solo una lágrima más rodó por su rostro. Beatriz, con manos temblorosas, tomó su tableta. Buscó en la base de datos de la compañía, antiguos empleados, departamento de pilotos, y allí estaba. Antonio Caballero Navarro, fecha de contratación, 3 de enero de 1979. Cargo, piloto comandante. Total de horas de vuelo, 32.847. Récord de seguridad, impecable. Incidentes graves. 1. Vuelo 239. Falla catastrófica de motor. Aterrizaje de emergencia exitoso. 0 fatalidades. Condecoraciones, Medalla al Mérito Aeronáutico, 1997. Cruz de Honor de la Aviación Civil, 2003. Piloto del Año, 1997, 2001, 2004. Fecha de jubilación, 15 de agosto de 2013. Beatriz sintió que sus piernas flaqueaban. Eduardo, que hasta entonces gesticulaba y gritaba, se quedó paralizado. Eso no puede ser verdad», tartamudeó. «Si él es un comandante retirado, ¿por qué está vestido así? ¿Por qué parece un...?» Beatriz lo miró con una mezcla de lástima y desprecio. «Porque la vida, señor San Pedro, no siempre es justa, porque las personas caen, porque las tragedias suceden. Pero eso no significa que dejen de ser quienes son por dentro». Ella se volvió hacia Antonio. «Comandante Caballero, en nombre de Aerosur, le pido profundas disculpas por todo esto. Este es su lugar. Siempre ha sido su lugar, más que el de cualquier otra persona en este avión». Pero Antonio simplemente negó con la cabeza lentamente, con una tristeza antigua en los ojos. «No quiero causar más problemas, señorita. Ya causé suficientes problemas en mi vida. Puedo ir atrás. Está bien, estoy acostumbrado». «¡No!», Patricia gritó, aún arrodillada. «¡No! Usted no va a ningún lado. Usted me salvó la vida. Usted salvó a mi hija. Usted...» Ella miró a Eduardo con un fuego en los ojos que pocas veces alguien le había visto. Y hombre, este arrogante, pequeño, miserable, estaba a punto de arrastrarlo por el pasillo como si fuera basura, como si fuera nada. Eduardo retrocedió, su rostro ahora pálido. Valeria Drummond, que había aplaudido antes, ahora miraba al suelo, avergonzada. Los 2 ejecutivos que tomaban fotos guardaron los celulares rápidamente. El hombre de barba canosa, que había dicho que los estándares deben mantenerse, se hundió en su asiento. Beatriz habló con voz firme, la voz de alguien que finalmente encuentra la coraje que siempre tuvo, pero nunca usó. «Señor San Pedro, va a recoger sus cosas y va a moverse a otro asiento. Ahora». «¿Qué? Yo pagué por este lugar», y el comandante Caballero pagó con 34 años de servicio impecable, con 32.000 horas manteniendo a personas como usted seguras en el aire, con cada cabello blanco que creció mientras tomaba decisiones de vida o muerte. Así que sí, señor San Pedro, él pagó más de lo que usted jamás pagará en toda su vida». Eduardo abrió la boca para protestar, pero Patricia se levantó, toda su altura de 1,70 m, y caminó hacia él. «Si no se mueve en los próximos 10 segundos, voy a asegurarme de que cada periódico, cada red social, cada canal de noticias sepa exactamente quién es usted. Voy a asegurarme de que el video de lo que hizo aquí se vuelva viral. Voy a arruinar su nombre tan completamente que no podrá conseguir un trabajo limpiando baños». Eduardo, temblando ahora, recogió su maletín de cuero italiano. Caminó hacia atrás, cabizbajo, mientras todos lo miraban. Se sentó en un asiento de clase económica, entre un niño que lloraba y una mujer con un pollo dentro de una caja de cartón. El silencio en el avión era ensordecedor. Antonio, lentamente, comenzó a recoger sus fotos. Sus manos temblaban más ahora. Cada foto era un recuerdo. Cada foto era una vida pasada. Patricia se agachó para ayudarlo.
Comandante, ¿me permite? Juntos recogieron las memorias esparcidas. Beatriz se sentó al lado de Antonio, violando todos los protocolos de la compañía aérea, pero sin importarle en absoluto. Comandante, ¿puedo preguntarle qué pasó? ¿Cómo alguien con su historial, con sus logros? Antonio respiró hondo. Su voz era suave, cansada, como quien cuenta una historia que ha contado 1000 veces solo para sí mismo. Mi esposa, Cecilia, murió de cáncer hace 6 años. Usamos todos nuestros ahorros en el tratamiento, todo. Vendimos la casa, vendimos el coche, vendimos todo lo que teníamos valor. Pero no fue suficiente. Ella murió de todos modos. Una lágrima rodó por su mejilla. Después de eso, no pude más. Caí en depresión profunda. Dejé de cuidarme. Dejé de salir. Dejé de vivir. Realmente. La pensión que recibo de la compañía aérea es de 1.400 euros al mes. Suficiente para sobrevivir, pero no para vivir. Cerró los ojos, la voz quebrándose. Mis hijos tienen sus propias vidas, sus propias familias. No quiero ser un peso para ellos. Entonces vivo solo, en un departamentito en Carabanchel. Y está bien. Estoy acostumbrado a la soledad ahora. ¿Y el billete? Preguntó Patricia suavemente. ¿Quién le dio el billete? Antonio sonrió, el primer atisbo real de alegría en su rostro. Gabriel, un exalumno mío. Uno de los pilotos que entrené hace 20 años. Él es comandante ahora en Aerosur. Cuando supo que yo nunca había ido a Málaga, donde Cecilia siempre quiso que la llevara, compró este billete para mí. Dijo que era hora de que el viejo comandante volara como pasajero para variar. Beatriz sintió las lágrimas quemando sus ojos. Por todo el avión, personas lloraban abiertamente. El adolescente Gustavo, que había sido callado por el padre antes, ahora miraba a Antonio con ojos enormes, llenos de admiración. Patricia tomó la mano de Antonio. Comandante, sé que esto puede sonar extraño, pero necesito que sepa que mi hija, Isabela, tiene ahora 24 años. Está en la universidad, estudiando ingeniería aeronáutica, porque quiere entender cómo alguien como usted hace lo que hace. Quiere ser como usted. Ella sonrió a través de las lágrimas. Ella existe por usted. Mi familia existe por usted. Mi felicidad existe por usted. Y nunca tuve la oportunidad de agradecerle. Hasta hoy. Antonio un abrazo frágil de un hombre cansado, pero un abrazo que cargaba 3 décadas de servicio silencioso. El avión finalmente despegó, con 2 horas de retraso, pero nadie se quejó. Durante todo el vuelo, pasajeros de todas las clases desfilaban por el pasillo para estrechar la mano de Antonio, para agradecerle, aunque no hubieran estado en aquel vuelo fatídico, para disculparse por haber juzgado. Una niña pequeña, tal vez de 5 años, le entregó su muñeca de trapo. Para que no esté solo, señor. Un hombre mayor, ex mecánico de aviación, salud militarmente, un honor comandante. Una mujer joven, asistente de vuelo de otra compañía, se arrodilló. Usted es la razón por la que hago este trabajo. Eduardo permaneció en su asiento de clase económica, inmóvil, observando todo con los ojos vacíos. Cuando el avión aterrizó en Málaga, Patricia ayudó a Antonio con su maleta. Comandante, tengo un auto esperando. Déjeme llevarlo donde necesite ir. Pero Antonio negó con la cabeza gentilmente. Gracias, querida. Pero vine a hacer algo que prometí hace mucho tiempo. Y necesito hacerlo solo. Tomó un taxi hasta el pequeño cementerio en las afueras de la ciudad. Allí, bajo un ciprés viejo, estaba la lápida simple: Cecilia Márquez de Caballero, 1952-2019. Amada esposa, madre, amiga. Antonio se arrodilló, sus rodillas crujiendo con la edad, y colocó flores baratas que había comprado en una floristería al lado del cementerio. Llegué, mi amor. Sé que llegué tarde, 6 años tarde, pero llegué. Lloró.
Por primera vez desde que ella murió, lloró completa, profunda, desesperadamente. Lloró por todo lo perdido, por todo lo que nunca más sería. Pero también lloró de agradecimiento, porque aquel día, en aquel avión, algo había cambiado en él. Había recordado quién era, no por el uniforme, no por las medallas, no por los reconocimientos, pero por las vidas que había tocado. Y eso nunca le podría ser quitado, ni siquiera por ropa raída y zapatos rotos. 3 meses después, el video del incidente en el vuelo 447 se volvió viral. 52 millones de visualizaciones, comentarios en español, inglés, portugués, francés, alemán. El nombre de Eduardo Figueroa San Pedro se convirtió en sinónimo de arrogancia y crueldad. Su empresa de consultoría perdió 80% de los clientes en 2 semanas. Su esposa pidió el divorcio. Sus hijos dejaron de hablar con él. Amigos de décadas bloquearon su número. Eduardo se mudó a un departamento pequeño en las afueras de Madrid, viviendo de trabajos ocasionales, acosado por reconocimiento en la calle, escupido verbalmente en supermercados. Un martes de lluvia, 6 meses después del incidente, Eduardo estaba sentado en un banco de plaza mojándose, cuando un hombre mayor se sentó a su lado. Antonio. Eduardo casi se cayó del banco. Yo lo siento, Dios mío, lo siento tanto. Yo no sabía, yo nunca debí, yo soy un monstruo, soy un completo. Usted es un ser humano. Antonio lo interrumpió suavemente. Un ser humano que cometió errores, graves errores, pero aún así, un ser humano. ¿Cómo puede decir eso? Después de lo que le hice. Antonio se volvió para mirar a Eduardo directamente. Porque yo también cometí errores en mi vida, joven. Porque yo también juzgué a personas. Porque yo también fui arrogante cuando tenía uniforme y poder. La única diferencia es que tuve 70 años para aprender. Usted está aprendiendo ahora. Sacó de su bolsillo un papel doblado. Tengo un amigo. Dirige un programa social que entrena a jóvenes de comunidades pobres para trabajar en aviación. Mecánicos, técnicos, asistentes de vuelo. Necesitan alguien para organizar captación de fondos, relaciones públicas, administración. Eduardo miró el papel confundido. ¿Por qué me está dando esto? Porque destruir su vida no va a mejorar la mía. Porque venganza es veneno. Porque creo que dentro de usted, debajo de todas esas capas de arrogancia y miedo, puede haber alguien decente intentando salir. Antonio se levantó para irse, pero se volvió una última vez. El trabajo no paga bien, 300 euros al mes, pero si realmente quiere cambiar, si realmente quiere entender lo que hice mal aquel día, empiece ayudando a personas que la sociedad descartó, igual que me descartaron a mí. Colocó el papel en la mano temblorosa de Eduardo y se fue, desapareciendo lentamente en la lluvia. Eduardo miró el papel. Luego miró sus manos. Las manos que una vez usaron un Rolex de 85.000 euros. Las manos que habían señalado a un anciano como basura. Y lloró. Al día siguiente llamó al número en el papel. Durante los siguientes 4 años, Eduardo trabajó en el proyecto Alas de Esperanza. Limpiaba baños, organizaba eventos de recaudación de fondos, ayudaba a estudiantes con papeleo, servía café en reuniones, nunca se quejó, nunca pidió reconocimiento, nunca buscó redención pública, simplemente trabajaba, callado, humilde, diferente. Los primeros 6 meses, estudiantes lo reconocían del video viral. Lo insultaban, escupían en su comida, se negaban a hablar con él. Él solo bajaba la cabeza y continuaba trabajando. Lentamente, muy lentamente, algunos comenzaron a notarlo, a notar cómo llegaba siempre 2 horas antes que todos, cómo se quedaba hasta tarde ayudando con tareas extra, cómo nunca alzaba la voz, cómo trataba a cada estudiante, incluso a los más difíciles, con dignidad y respeto. Una estudiante llamada Laura, de 19 años, hija de un recogedor de basura, le preguntó un día:
Señor Eduardo, ¿por qué está aquí? Quiero decir, realmente, ¿por qué alguien como usted trabajaría por 300 euros al mes? Eduardo detuvo lo que estaba haciendo, un trapo de limpiar en las manos, y la miró con ojos honestos. Porque fui la peor versión de un ser humano, porque dañé a alguien que no merecía ser dañado, y porque quiero pasar el resto de mi vida intentando ser mejor. Laura lo miró por un largo momento. Luego extendió la mano. Mi padre fue tratado así también, como usted trató al comandante Caballero, por personas en trajes caros, personas que pensaban que eran mejores. Agradezco que esté intentando cambiar. Ese apretón de manos rompió algo dentro de Eduardo. Lloró esa noche, por primera vez en un año. Pero esta vez no eran lágrimas de autocompasión, eran lágrimas de gratitud. En el cuarto año, Antonio se enfermó. Cáncer de páncreas. Etapa 4. Los médicos le dieron 3 meses. Eduardo visitó el pequeño departamento en Carabanchel todos los días. Llevaba comida. Leía para Antonio. Limpiaba la casa. Escuchaba historias de vuelos antiguos, de épocas en que los aviones tenían menos tecnología, pero más corazón. Una tarde, mientras Antonio descansaba en su modesta cama, demasiado débil para levantarse, él tomó la mano de Eduardo. Estoy orgulloso de usted, joven. Sé que ese orgullo no significa mucho viniendo de un anciano en cama, pero estoy. Eduardo apretó la mano frágil, sintiendo los huesos debajo de la piel delgada. Significa absolutamente todo. Antonio murió 3 semanas después, en un martes tranquilo de primavera. No hubo gran funeral, solo 20 personas. Gabriel, el exalumno que había comprado el billete. Beatriz, la azafata que había defendido a Antonio en el avión. Patricia y su hija Isabela, ahora ingeniera aeronáutica de 25 años. Laura y otros 12 estudiantes del proyecto Alas de Esperanza. Eduardo. Y 2 de los 3 hijos de Antonio, que habían llegado demasiado tarde para decir adiós, pero a tiempo para enterrarlo. No hubo discursos elaborados. Solo Gabriel, con voz quebrada, diciendo: «Él me enseñó que volar no es sobre controlar máquinas, es sobre cuidar vidas, y que la altitud verdadera de un ser humano no se mide en pies, sino en cuántos corazones toca». Después del entierro, Eduardo se quedó en el cementerio mucho después de que todos se fueran. Miró la lápida simple al lado de Cecilia. Antonio Caballero Navarro, 1953-2024. Comandante, héroe, ser humano. Voy a continuar. Eduardo susurró a la tumba reciente. Voy a continuar el trabajo, no porque pueda reemplazarlo, nadie puede, pero porque me mostró que cambio es posible, y voy a probar que tenía razón en creer en mí. 6 meses después, Eduardo estaba en el podio del auditorio principal de la Universidad Complutense de Madrid. 300 personas en la audiencia, estudiantes, profesores, periodistas, algunas de las mismas personas que habían estado en aquel vuelo fatídico. Él había sido invitado a hablar sobre transformación personal. Tomó el micrófono con manos que aún temblaban un poco. Hace 4 años y medio, fui la peor versión de un ser humano. Humillé públicamente a un anciano en un avión porque sus ropas eran baratas y sus zapatos estaban rotos. Lo traté como basura, como menos que humano. El silencio en el auditorio era absoluto. Aquel anciano resultó ser un héroe. Comandante Antonio Caballero Navarro, un hombre que había salvado cientos de vidas, un hombre que había dedicado 34 años a mantener personas seguras en el aire. Eduardo sintió las lágrimas, pero no las limpió. Pero incluso si él no hubiera sido un comandante, incluso si él hubiera sido realmente un mendigo, sin hogar, sin historia, aún así, yo habría estado completamente equivocado. Porque valor humano no está en ropas, no está en cargos, no está en cuentas bancarias. Está en algo mucho más profundo, algo que yo había olvidado completamente. Respiró hondo, pero el comandante Caballero me dio algo que no merecía, una segunda oportunidad.
Me enseñó que las personas pueden cambiar y que cambiar duele, duele todos los días, pero es posible. No voy a intentar ser el nuevo comandante Caballero, sería imposible, pero voy a intentar honrar lo que él comenzó. Voy a continuar el trabajo, porque es lo mínimo que puedo hacer para compensar el mal que causé. 3000 personas, en silencio absoluto, y entonces, lentamente, por una, comenzaron a aplaudir. No para Eduardo, sino para la transformación que Antonio había provocado en él. 5 años después de la muerte de Antonio, el proyecto Alas de Esperanza tenía 12 centros de formación distribuidos por España, 1800 alumnos formados, 400 trabajando en compañías aéreas, 76 pilotos. Eduardo continuaba como coordinador general, nunca aceptó aumento, nunca quiso reflectores. Un sábado por la mañana estaba supervisando la graduación del Centro Cecilia Caballero cuando una joven se acercó. «¿Señor Eduardo?» «Sí. Mi nombre es Sofía San Pedro. Soy su nieta, hija de su hijo mayor». Eduardo se quedó paralizado. Yo no sabía que él tenía... Él no habla con usted. Lo sé, pero yo vi el video. Vi lo que usted hizo. Vi también todo lo que se convirtió después. Quería decirle que estoy orgullosa, orgullosa de que no desistió, orgullosa de que cambió. Eduardo abrazó a la nieta que no conocía y lloró. Por primera vez en 9 años, no eran lágrimas de vergüenza, eran lágrimas de esperanza. Una tarde de octubre, Eduardo estaba sentado solo en el pequeño balcón del departamento simple donde vivía, mirando la puesta de sol teñir el cielo de naranja y rosa. En la mesa al lado, la foto enmarcada de Antonio Caballero Navarro, sonriendo en aquella sonrisa cansada pero genuina. Eduardo sostenía en las manos la maleta antigua de cuero marrón que Antonio le había dejado en testamento. Dentro, el cuaderno de registros de vuelos, las fotos antiguas y una carta. Eduardo la leía por 100ª vez. «Eduardo, si estás leyendo esto, es porque ya partí. Y está todo bien. Viví una vida larga, difícil, pero llena de propósito. Dejo esta maleta para ti no como trofeo, sino como responsabilidad. Cada página de este cuaderno representa una vida que me fue confiada. Cada foto representa un momento en que elegí servir en lugar de ser servido. Comenzaste tu jornada como el peor de nosotros, cruel, arrogante, vacío, pero elegiste cambiar, y el cambio genuino es el acto más valiente que un ser humano puede hacer. Continúa el trabajo, no por mí, sino por los cientos de jóvenes que aún necesitan una oportunidad, por las Sofías del mundo que merecen ver que la transformación es posible. Y recuerda siempre, la dignidad no está en lo que vistes, en lo que conduces, en cuánto tienes en el banco. La dignidad está en cómo tratas al ser humano más vulnerable que cruza tu camino. Vuela alto, Eduardo, pero nunca olvides extender la mano a quien está en el suelo, con respeto que conquistaste, comandante A.C. Caballero. Eduardo cerró los ojos y por primera vez en una década sonrió. Porque finalmente entendía. Esta historia es sobre muchas cosas, pero en el fondo es sobre dignidad invisible. Primero, la verdadera riqueza no está en cuentas bancarias, ropas de marca o títulos corporativos. Está en el impacto que causas en la vida de otros seres humanos. Antonio, viviendo con 1.400 euros al mes, era infinitamente más rico que Eduardo con sus millones, porque el legado de Antonio eran vidas transformadas. El legado de Eduardo era vacío. Segundo, la familia no se define por sangre, sino por elección y presencia. Antonio perdió a la esposa, la casa, el confort material, pero ganó a Gabriel, Beatriz, Laura, Marcela, Rodrigo, personas que eligieron estar a su lado no por obligación genética, sino por amor genuino. Estas son las familias que realmente importan, las que se quedan cuando todo se derrumba. Tercero, la transformación genuina es posible,
pero es dolorosa y lenta. Eduardo no cambió en un día, no cambió en un mes. Llevó años de trabajo humilde, silencioso, sin aplausos. Perdió todo, familia, dinero, estatus, y tuvo que reconstruir su humanidad por ladrillo. Eso es redención real. No es bonita, no es rápida, pero es posible. Cuarto, juzgamos a las personas por apariencias porque es fácil, es rápido, exige cero esfuerzo mental, pero bajo ropas raídas, manos callosas, zapatos agrietados, pueden existir héroes, genios, santos. El comandante que salvó 200 vidas fue tratado como mendigo, porque la sociedad nos enseñó que el valor está en trajes italianos y relojes suizos. Y esa es una mentira que destruye personas todos los días. Por fin, el perdón no es olvidar, no es fingir que el dolor nunca existió. Antonio nunca olvidó lo que Eduardo hizo, pero eligió no cargar odio porque el odio pesa, el odio destruye a quien lo carga. Ofreció a Eduardo la oportunidad que nadie más ofrecería, no por debilidad, sino por fuerza monumental. Y esa elección no solo salvó a Eduardo, lo transformó completamente. La verdadera medida de un ser humano no está en lo que viste cuando entra en un avión, está en cómo trata a quien está a su lado, especialmente cuando esa persona parece no tener nada que ofrecer. Y Antonio Caballero Navarro, a los 67 años, con saco raído y zapatos agrietados, era prueba viva de que la grandeza no necesita uniforme, solo dignidad. Y la dignidad, amigo mío, es una elección que haces todos los días, siempre que elijas ver seres humanos, no ropas, siempre.